Sandra León, bienvenida. ¿Qué tal? Muy buenas noches, Carlos. A ver, que hemos tenido que volver a aguantar al presidente del gobierno con una de sus monsergas habituales. Insiste en que va a agotar la legislatura. ¿Por qué será que nos lo temíamos? Sí, la verdad es que ya lo ha dicho unas cuantas veces, hoy ha vuelto a decirlo. Quizás es que necesita apretar tuercas a la policía, a la Guardia Civil, a los jueces, a Fiscalía Anticorrupción. Necesita seguir imponiendo fiscales generales títere, para intentar salvaguardar su panderete. El problema es que los socios se quejan mucho. Hoy hemos vuelto a escucharles y enseguida les van a escuchar todos nuestros oyentes y espectadores, pero luego a la hora de la verdad siguen sin hacer nada, ¿no? Y todo esto hay que situarlo, Carlos, en un contexto muy grave de corrupción, porque a estas alturas yo creo que ya no queda ninguna duda de que estamos ante una corrupción sistémica, ¿no? Por mucho de que Pedro Sánchez, como hoy ha vuelto a demostrar, vive en un universo paralelo, ¿no? Así lo ha dejado claro en la rueda de prensa que ha dado esta mañana de balance del año. Venimos de un fin de semana en el que ha quedado certificado que la fontanera del PSOE, Leire Díez, Anchón Alonso, el socio de Santos Cerdán, y Vicente Fernández, el que fuera presidente de la SEPI, que fue nombrado por María Jesús Montero, tenían un grupo de WhatsApp llamado Hirurok, que en euskera creo que significa los tres juntos, ¿no? No le hagas J, Hirurok. Hirurok, pues Hirurok. Que operaba cual organización... Suena más a orco que a cualquier otra cosa que le vamos a hacer. Bueno, pues operaba cual organización criminal y de hecho es uno de los delitos por lo que se les investigaba, en el que negociaban las comisiones ilegales que obtendrían tras conseguir determinados contratos públicos usando sus influencias, y lo decías antes en esas punzadas que haces habitualmente, usando sus influencias en los distintos ministerios, ¿no? Se habla ya de 5 contratos, al menos, por valor de 132 millones de euros. Y es verdad que el juez les ha dejado en libertad, pero se les ha retirado el pasaporte. Por cierto, que de esta parte de la trama se va a quedar con ella el juez Santiago Pedraz. Es una noticia que hemos conocido esta misma tarde. Pero es que despedimos la semana con la vista puesta en el polémico rescate de Plus Ultra tras la detención de sus máximos responsables, y hoy el debate desvela ese reportaje fotográfico que desvela que José Luis Rodríguez Zapatero se reunió en secreto con el empresario Julio Martínez 72 horas antes de que fuera detenido en el marco de esa investigación por blanqueo de capitales en el seno de Plus Ultra. Y no fue una reunión cualquiera, ¿no? Luego hablaremos con Alejandro Entrambas-Aguas, que nos va a dar todos los detalles, pero bueno, lo que hemos sabido es que se reunieron en una zona sin cobertura, en medio del campo. Se vio como, en este caso, Martínez salía de su domicilio a primera hora de la mañana con una bolsa cargada de documentos, se va dirección al Pardo, y una vez allí lo que hace es montarse en el todoterreno de Zapatero, todoterreno, por cierto, que es uno de los vehículos oficiales que el Ministerio del Interior pone a su disposición. Se monta y a partir de ahí entran en una zona completamente restringida, a la que además tienen que entrar después de que un trabajador de Patrimonio Nacional les abra una cancela. Es decir, que es que estaba todo perfectamente medido. Ya una vez que están dentro, cuando ya, bueno, pues la vegetación impide que se les vea con claridad, no hay cobertura para que se escuche, se puedan grabar ciertas cosas, entonces ya dan un paseo y están hablando durante más o menos una hora, según se calcula. Luego le vamos a preguntar a Entrambas-Aguas, pero para que ustedes se pongan un poco en contexto, vamos a ver, esta persona ¿podría ser ya consciente de que le estaban haciendo el seguimiento? 100%. Sí. ¿Saben por qué? Porque el día previo se había dedicado a borrar de una forma muy sistemática, pero muy preseleccionada, determinados mensajes. Bueno, se deshizo, para empezar, de sus terminales móviles y borró mensajes y correos electrónicos, que es la noticia que publica El Confidencial y que complementa muy bien esta otra, claro. Lo hizo menos tosco de lo que lo hizo Álvaro García Ortiz, bueno, porque dejó algunos... de la misma escuela. Claro, para que pareciera que no lo había borrado. Bien. Por lo tanto, ya estaba al corriente. Cuando va Julio Martínez, la persona de Plus Ultra, resulta que va con una serie de carpetas, lleva documentos, pero a esas alturas él tiene que ser absolutamente consciente de que le podían estar siguiendo, pese a lo cual se ve con José Luis Rodríguez Zapatero. Pregunta, ¿quién podía tener prisas por verse? ¿Julio Martínez, que tenía conocimiento de que le estaban siguiendo, o José Luis Rodríguez Zapatero? ¿Qué documentos le ha pasado? ¿Por qué tenía tanta prisa que incluso se puso en peligro? Porque les doy una pista de lo que ha pasado. Ese seguimiento no era un seguimiento a José Luis Rodríguez Zapatero, no. Era un seguimiento a Julio Martínez. Cuando de pronto los agentes se dan cuenta de que, anda, si es el expresidente, con el expresidente más chavista que hemos tenido en la historia, ¿qué hace con él? Bueno, pues de todo esto tenía que estar más o menos al corriente de que corría un grave riesgo de ser cazado José Luis Rodríguez Zapatero, pese a lo cual insistió en verse. ¿Qué tendrían esos documentos? Claro, aquí hay que tener en cuenta además que este señor fue una persona clave, un personaje clave en ese rescate de Plus Ultra, por tanto podría manejar pues mucha información que pudiera comprometer a José Luis Rodríguez Zapatero. Y además hay que tener en cuenta otro detalle, y es que Julio Martínez habría sido cliente
de la agencia de comunicación de Alba y Laura Rodríguez Zapatero. Una de sus sociedades, Análisis Relevante, habría contratado los servicios de What the Fab, que es la sociedad que crearon en 2019 las hijas del expresidente. Luego les daremos más detalles. Voy a decirlo de una forma en la que no me meta en un follón penal, pero les quede más claro a ustedes. Es cliente de Los Zapatero en la rama de la empresa de las hijas. A buen entendedor, pocas palabras bastan, ¿no? No he dicho nada penalmente incriminable, ¿no? No, pero vale. A ti te entiende perfectamente. Los zapateros son Zapatero ellas, sí, ¿no? Vale, sí, pues son eso, Zapatero. Ellas. Pues eso. Bueno, con todo, hoy Partido Popular y Vox han exigido explicaciones al expresidente del Gobierno. Vamos a escuchar a Cuca Gamarra. Explicaciones al señor Zapatero sobre qué es lo que estaba haciendo. ¿Por qué tenía tantas prisas? ¿Por qué tenía que buscar un sitio sin cobertura? ¿De qué tenía que hablar con quien sería posteriormente, no sabemos con qué diferencia de tiempo, detenido y hoy esté siendo investigado también por la justicia española? Pero es que además hay que tener en cuenta que hoy también tenemos nueva entrega de esa entrevista que Koldo García dejó grabada con OK Diario antes de entrar en prisión, y en ella le preguntan también por el papel que juega el expresidente del Gobierno en Venezuela y por sus negocios con PDVSA, con la petrolera del régimen. ¿Se ha hecho millonario Zapatero? Pues hombre, según tengo entendido, sí. ¿Muy millonario? Sí, yo tengo entendido que sí. ¿Con negocios en Venezuela? Según tengo entendido, sí, y así me lo decían y así me lo escuchaban personas que han estado allí. Yo supongo que serán todos negocios lícitos. ¿Con petróleo? Sí, me dijeron con petróleo y con recursos naturales. ¿Oro? Creo que sí, también. ¿Y eso quién se lo comentaba? ¿Gente de Venezuela? Sí, había muchos. ¿Del gobierno venezolano, entiendo? Bueno, gente cercana al gobierno de Venezuela. ¿Y ha hecho una fortuna fastuosa Rodríguez Zapatero? Es lo que me dicen. A mí me hace mucha gracia, ¿no? Como Koldo vuelve otra vez a, voy soltando ahí perlitas, luego digo, es lo que me dicen, es lo que me cuentan. Entonces, es maravilloso, o sea, la explicación que hace, no, seguro que son todos los negocios lícitos. Claro, es lo que tienen las narcodictaduras. Tú cuando te metes en dictaduras asesinas relacionadas con el narco y con todo tipo de crimen organizado, que encima han sido escondites de la ETA en relación con las FARC, lo normal es que vayas ahí a vender lícito. Móviles. Es más, si eres un presidente que lo más cerca que ha estado de un hidrocarburo ha sido cuando llenaba el depósito de gasolina, cuando lo llenaba él. Ahora ya ni eso, porque evidentemente se lo llenamos todos. Sí. No va a ser que se tenga que gastar un euro. Esta persona, sus negocios acaban siendo con hidrocarburos y con oro. Porque todo el mundo sabe, su gran aspiración, su vocación era ser minero. Bueno, se habló mucho de eso, de la mina de oro de Zapatero. Bueno, hoy también hay que decir que Hazte Oír ha solicitado la declaración de Zapatero y la imputación del Partido Socialista en el caso de la cloaca. Así que al expresidente se le complican las cosas cada vez más. Pero hablando de la cloaca, atención, porque publica hoy Voz Populi, y luego nos lo contará Isaac Blasco, que María Jesús Montero colocó a Leire Díez en la mesa de Hacienda que autorizaba los contratos urgentes de la pandemia, de tal forma que la fontanera del Partido Socialista, esa que decían que no tenía ningún papel en el Partido Socialista, pues representó a la SEPI en el equipo ministerial encargado de seleccionar a los proveedores y aprobar contratos con la administración. Pero solo tengo una duda, ¿esto era para el libro también? También, sí, todo. Para el libro sobre hidrocarburos. Sí, vale. Es que ella va a escribir muchos libros. Muchos libros, una enciclopedia entera. Sí. A ver si empieza. A lo mejor si va a prisión tiene mucho tiempo, sí, no lo sé. Mira, si no hubiese actuado la fiscal general Peramato, habría tenido mucho más tiempo en prisión Menudo preventiva. Estreno, el de la nueva fiscal, solicitando la libertad de Ha tenido dos, solicitar la libertad de estas personas, con lo cual ahora pueden pasar a destruir pruebas. Y no hacer nada con el acoso sexual del PSOE. O bueno, es verdad, se me había olvidado ese, no hacer absolutamente nada cuando podría estar actuando contra el acoso sexual del PSOE. Y lo primero de todo, felicitar y saludar y agradecer a Álvaro García Ortiz, pedazo de delincuente, su labor en la Fiscalía General, su labor en la que cometió delitos. Bueno, pues ahí queda eso. Bueno, pero ojo, porque hablando de María Jesús Montero, hoy El Español leemos también una noticia que demostraría que la estructura creada en Hacienda llegaría prácticamente hasta nuestros días, porque según este periódico, la que fuera responsable de los rescates de la SEPI, la subdirectora del Fondo de Reestructuración, que se llama María Jesús Garrido, pedía en su día junto a Vicente Fernández un 2% de comisión para facilitar créditos públicos. Y en 2024, hace 4 días, como quien dice, derivó a varias empresas a la asesoría de ¿quién? Pues del expresidente de este organismo, de Vicente Fernández. Pedían honorarios de 7.000 euros al mes y una prima de éxito si lograban la financiación. Pero esto es muy curioso, porque ¿qué sucedió luego, Carlos? Pues que algunos clientes dijeron, hombre, a ver si esto es un canteo, ¿no? Porque el hecho de que trabaje en la SEPI a lo mejor es incompatible con que nos solicite comisiones a través de una consultora. ¿Qué dijo ella? Bueno, no se preocupen, en lugar de firmarlo conmigo, lo van a firmar con otro socio de esta consultora de Vicente Fernández, que es José Joaquín Martínez. ¿Y quién es José Joaquín Martínez? Pues hoy en día es gestor del patrimonio de los Hidalgo en la República Dominicana. Todo al final acaba conectado en estas tramas
del Partido Socialista. De todas formas, como Leire Díez es lo que es, y yo creo que ya está absolutamente calificada ante los ojos de toda España, es decir, es la reina de la cloaca, de la mano de Santos Cerdán, es que no pienso perder ni un minuto con ella. Vamos a ver, la responsable de meterla en la mesa de contratos urgentes en época del COVID se llama María Jesús Montero y tiene rango de vicepresidenta del Gobierno de España en este momento. De hecho, es la persona que nos saquea sistemáticamente en todas las campañas de la renta, con el IVA, con todos los impuestos que sube. Esa responsable es la misma que metió en los contratos del COVID, en los contratos urgentes, a Leire Díez. ¿Nos puede dar una explicación, María Jesús Montero, de qué pintaba la cloaquera en la mesa de contratos urgentes? ¿O era para lo obvio? ¿O era para lo súper obvio? ¿Vale? Y dos, la responsable de esa subdirección de reconstrucción dentro de una red de las ramificaciones de la SEPI dependiente de María Jesús Montero, resulta que mandaba a determinadas empresas que querían tener rescates a una firma colateral, a una especie de consultora, que el responsable máximo, o el dueño, o el administrador, me da olímpicamente lo mismo, era Vicente Fernández Guerrero, la persona que fue detenida el otro día por presuntamente cobrar comisiones por adulterar, amañar los contratos con la administración. De nuevo, la responsable de ese nombramiento es María Jesús Montero. ¿Alguien nos va a dar una explicación sobre María Jesús Montero? María Jesús Montero, alias María Jesús Manos Quemadas, ¿nos va a dar ella una explicación? ¿Alguien va a actuar contra María Jesús Montero? Porque cuidado, o sea, Pedro Sánchez evidentemente es un peligro público. Ahora, tampoco es que le vaya a la zaga la persona responsable de todas las finanzas del país. Es decir, los contratos, gastos, partidas, acuerdos, presupuestos que puede tocar, retocar, modificar como le da la gana a María Jesús Montero son infinitos, infinitos. Y ya tenemos a su jefe de gabinete con una denuncia por pacto de virtud de dama de haberse llevado 25.000 euros de la trama y no sabemos si un piso, porque la cuestión es que negoció su piso con la trama. Tenemos al expresidente del Tribunal Económico Administrativo Central con una denuncia de recibir dinero, en concreto pagos de 100.000 euros, por paralizar inspecciones fiscales. Tenemos a Vicente Fernández Guerrero, metido en la trama SEPI, y ya ha sido detenido, luego ha sido soltado, sí, pero fue detenido, ha sido detenido por la UCO, tiene acusaciones gravísimas. Y ahora descubrimos que hay más ramificación en la SEPI, que depende directamente de ella. Por cierto, la SEPI, es decir, dependiente de ella, fue la que autorizó y pagó el rescate, o los rescates, el de Plus Ultra y el de Air Europa. Y ahí sigue en su cargo, María Jesús Montero. Ahí sigue en su cargo, y por cierto que seguimos conociendo más y más noticias de todo este lodazal del Partido Socialista. Ahora mismo, por ejemplo, publica nuestro compañero Miguel Ángel Pérez y Paco Cobos, el expresidente de la SEPI, Leire Díez y Anchón Alonso, maniobraron para que Forestalia, que es otra de las múltiples ramificaciones, recibiese 17 millones en ayudas. Bueno, pues a pesar de todo este panorama, ya lo han escuchado antes, Sánchez no ve ningún problema en agotar la legislatura y dice que está profundamente orgulloso y agradecido, estos son palabras textuales de esta mañana, del trabajo que hacen todos y cada uno de sus ministros. Sus socios no lo tienen tan claro, pero la pregunta es si van a hacer algo al respecto. Y yo le voy a poner a nuestros oyentes las declaraciones de cada uno de ellos y que cada uno saque su conclusión de si hay alguna posibilidad o no de que rompan la baraja. Empezamos por Sumar. Hoy Yolanda Díaz no ha hablado, pero sí lo ha hecho el ministro Ernesto Urtasun. Estamos en un momento muy grave de la legislatura por todo lo que está pasando en los casos de presunto acoso en el Partido Socialista y los nuevos casos de corrupción. Y ante eso, insisto, el inmovilismo no es una opción. El inmovilismo no es una opción, pero Sánchez sigue sin hacer nada y hasta ahora pues no vemos que Sumar haya lanzado un órdago o se haya salido del gobierno. Pero vamos a más. Podemos. Dicen que el Ejecutivo está muerto, pero ojo, porque aquí huelen la sangre y más que dirigirse a Pedro Sánchez, se dirigen precisamente a los de Yolanda Díaz. Pablo Fernández. Yo creo que la situación es tan extraordinariamente grave, que la situación es tan lamentable, que la situación está tan podrida, tan podrida, que una remodelación de gobierno no va a cambiar absolutamente nada. Yo creo que lo que tendría que hacer Sumar es salir del gobierno. Desde luego, Podemos en una tesitura y una coyuntura como esta habría salido del gobierno con toda seguridad. Bueno, qué fácil es decirlo, ¿no?, cuando ya estás fuera. Pero vamos con Esquerra. Es que además es que es mentira. Sí. Señores míos, que es muy fácil, señor Pablo Fernández, que es muy sencillo esto. Vamos a ver, ustedes se suman a una moción de censura que tenga como único punto la celebración de la convocatoria de elecciones en 54 días, que es lo que marca la ley. Y se acaba esta historia. Así que a venderle burras desorejadas a su partido, que ahí se las tragarán. El resto no nos las tragamos. Si usted quiere, acaba con esto hoy mismo. Usted o su amo, que se llama Pablo Iglesias, o su ama, que se llama Irene Montero,
o su segunda ama, que se llama Yone Belarra. Ustedes sabrán quién manda ahí. Desde luego lo que no manda es el sentido común. Pues vamos con otro vendeburras para terminar. Gabriel Rufián, que ha pedido hoy una reunión con Sánchez en Moncloa. El presidente ya ha dicho que sí, que se reunirá con Junqueras y que previsiblemente hará ronda de socios, porque asegura que están ante un dilema muy grande. Un dilema que tiene mala solución, porque muchos de nosotros y de nosotras no queremos que Abascal sea vicepresidente, pero también muchos de nosotros y de nosotras no queremos seguir pasando vergüenza como estamos pasando cada día. No, claro, no. Ustedes son muy dignos. Ustedes cuando dan golpes de Estado es desde la dignidad, desde la honradez, desde el cumplimiento de la ley. Pues están exactamente en lo mismo. De hecho, están encantados de que Pedro Sánchez esté así. Encantados. Porque ahora todavía le pueden raspar más, todavía le pueden chantajear más, todavía nos pueden robar a través de él más. Están encantados de tenerle así. El único problema que empiezan a tener es que se empiezan a dar cuenta de que el chollo se les acaba. Ojalá sea así y bendito sea Dios que el que llegue de un giro, pero no de 20 grados, no, 180 grados, o sea, justo en dirección contraria. ¿Qué hay que hacer? Justo lo contrario de lo que ha hecho Sánchez. Es muy sencillo, lo contrario. Solamente darte dos noticias de última hora más. ¿Buenas o malas? Bueno, pues... O de las habituales en de esta las España. habituales, Vale, sí, mejor, malas. ese es el mejor resumen. Una, está siendo la Copa de Navidad de Moncloa, ¿no? Estamos en unas fechas señaladas. Y nosotros sin ir, y nosotros, fíjate. Qué pena. Bueno, pues que sepas que allí Pedro Como Sánchez... no voy, pero... Lo único que... Seguro que a Sánchez le gustaba mucho tenerte allí. Mucho, mucho. Pues Sánchez lo único que ha dicho es que la próxima portavoz del Gobierno, porque ya saben que Pilar Alegría, hoy se han convocado oficialmente elecciones anticipadas en Aragón para el próximo 8 de febrero y tendrá que salir del Ejecutivo. Pues ha dicho que la próxima portavoz del Gobierno va a ser también una mujer, pero que eso sí lo dirán los próximos días. Vale, que nos dé una pista. ¿Acosada o no acosada por Salazar? Pues a eso iba yo, al acoso. Sé que si nos dice acosada, tampoco es que tengamos capacidad para filtrar mucho, porque lo mismo hay un listado eterno, pero... Bueno, hablando de listados eternos, es que hasta hace un rato la noticia que les iba a dar era que Fernando Grande Marlaska, el ministro del Interior, bueno. había nombrado comisario... Explica eso, que es brutal. Había nombrado comisario de la Policía Nacional en Lérida a un señor condenado por acoso sexual, a un agente condenado por acoso sexual. Bueno, pues se ha sido tal el escándalo, porque es como nadie se podía creer que después de la semana que llevábamos con tantos casos de acoso en el Partido Socialista, pues hubieran nombrado a otro señor condenado por acoso, en este caso a Antonio José Rollo Subías, que le condenaron tanto la Audiencia de Guipúzcoa como el Supremo por considerar probado que presionó a una subordinada para que mantuviera relaciones sexuales con él y le dio un manotazo en los glúteos. Bueno, ha sido tal el escándalo, que eso sí hay que reconocérselo, cada vez son más rápidos. Interior ha tenido que cesar a este jefe de la Policía Nacional. Te digo una cosa, y no hablo a humo de pajas, esto se sabía en la policía desde hacía años. Hombre. Si lo sabía yo, no lo sabía Fernando Grande Marlaska. Vamos, que les importa un soberano pimiento, ni la protección a las mujeres, ni nada, ¿no? Bien, pues sí. Este señor fue enviado en 2021, me parece que fue... 2021 a Argel, a la embajada. A Argel. ¿Para qué fue allí? Que era hombre de máxima confianza para todos los trapicheos, con Marruecos, con el tema del Sáhara. ¿Para qué fue allí? ¿Para controlar qué? Ahí resulta que al final ha tenido que acabar quitándolo el mismo día, minutos después de nombrarlo, porque evidentemente la gente resulta que tiene información. La misma que tiene Fernando Grande Marlaska, con la diferencia de que los demás somos sensibles a determinadas cuestiones. Él no.